El 17 de octubre se convirtió en un jueves negro para las y los habitantes de Culiacán. El cártel de Sinaloa rompió el pacto simbólico que tenía con el territorio donde nacieron sus líderes, una bandera de no atacar que se sumó a la política de abrazos no balazos y a un intento fallido de demostrar el primer gran logro de la Guardia Nacional. También conocido como el Culiacanazo, se ha convertido en un precedente para amagar a la población a cambio de la liberación de jefes de células delictivas a través de una fórmula de retenes, balazos e incendios que se ha replicado en Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua. Soy Jesús Velázquez y ese es el día que el gobierno se dobló y liberó a Ovidio Guzmán. El jueves 17 de octubre del 2019, niñas, niños, jóvenes universitarios, amas de casa, profesionistas, trabajadores y ciudadanos se vieron en riesgo por los disparos, retenes y el miedo que generó el cártel de Sinaloa para presionar a las autoridades federales y a la Guardia Nacional. Era una tarde calurosa en Culiacán cuando integrantes del grupo delictivo arremetieron contra la población para exigir la liberación de Ovidio Guzmán, el ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Iba a haber una confrontación en plena ciudad que iba posiblemente a causar la muerte de cientos de personas. Cuando me informan sobre cómo están las cosas, pues pienso en la vida de las personas, de la gente, y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre y también pues una afectación a población inocente. Por el enfrentamiento, cifras oficiales reportaron la muerte de 8 personas y más de 20 lesionados. Sin embargo, información extraoficial documentan ejecuciones extrajudiciales. A 3 años de los hechos que han marcado la política nacional de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrazos no balazos, aún no hay una respuesta clara por parte de las autoridades sobre un hecho que ha dejado heridas entre las y los culiacanenses en un hecho conocido como el Jueves Negro, el Culiacanazo. Fuera de Culiacán, incluso fuera de Sinaloa, el 17 de octubre es llamado el Culiacanazo. Para nosotros es llamado el Jueves Negro, porque duele mucho como tal la fecha, ¿no? Es algo que nunca había sucedido, es una situación que jamás había sucedido en Culiacán. Fue un shock del cual todavía a la fecha, después de 3 años, seguimos sin recuperarnos. De acuerdo con el periodista especialista en temas de seguridad Marco Vizcarra, ese día el cártel de Sinaloa, quien tenía un pacto de no atacar a su pueblo, por primera vez se fracturó. Y ese día se rompe una especie de pacto, tenemos que decirlo, pacto entrecomillado, que existía, que no existe quizás en otros estados, porque el cártel aquí tenía este pacto de los viejos narcos de no meterse con la gente que es donde yo nací o de donde yo crecí, sino que tenían su pacto donde yo protegía a la gente. Y proteger a la gente era no meterse con ella. Miedo, balas, cuerpos tirados y armas portadas por civiles que contrató el cártel de Sinaloa y la gente de los Chapitos era el panorama que se vivió. En los recorridos que hicimos varios periodistas, vimos un montón de cuerpos todavía tirados, todavía al otro día columnas de humo, carros incendiándose, bloqueos en algunas calles de carros que se quedaron ahí atorados, te digo, cuerpos tirados por varios lugares, vimos un montón de casquillos tirados por todos lados, o sea, parecía una zona de guerra totalmente, veíamos paredes llenas de hoyos, ¿no? Y el domingo ya prácticamente eso no existía. Y el lunes ni hablar, el lunes ya ni siquiera era conversación. El periodista originario de Sinaloa asegura que incluso en el discurso del gobierno estatal quiso minimizar los hechos, un tema que hasta el día de hoy en Culiacán es censurado. Pero ¿por qué el cártel de Sinaloa atacó al pueblo? ¿Falló la estrategia de seguridad? ¿Se trató de un operativo fallido o de una improvisación, la actuación del Ejército y la Guardia Nacional? Para el ex jefe de operativos internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, Mike Vigil, se trató de un operativo mal planeado. El operativo fue muy mal planeado. Llegaron y se metieron a la boca del lobo. No tenían apoyo aéreo, por ejemplo, helicópteros que los fuera apoyado. Entonces, en un rato de nada,
fueron arrollados del cartel de Sinaloa. El exagente de la DEA afirmó que la liberación de Ovidio Guzmán dejó un precedente para las células delictivas, provocando que se replique en diferentes estados del país, donde incluso los ataques han sido dirigidos a la población. Lo que resultó es que eso les mostró a los otros carteles que si capturan a un líder de tu cartel y tú tienes una reacción violenta, que nos van a dejar libres. Entonces, por eso ahora están trabajando los carteles con más impunidad. En entrevista para La Octava, aseguró que las autoridades tenían el conocimiento del grado de peligrosidad que mantiene el cártel de Sinaloa, lo que motivó a desistir del operativo. Y advirtió que un nuevo culiacanazo se podría generar si fuera capturado el capo de capos, el Mayo Zambada, quien se ha mantenido al frente de la organización criminal desde las sombras tras la detención de Joaquín El Chapo Guzmán. Para mí se trata de esto, de la política del señor presidente López Obrador, de abrazos y no balazos, y esto dice que no quieren enfrentar a los carteles, que le está dando más poder, ahora funcionan con más impunidad, con más violencia, no respetan el imperio de la ley y ahora son muy difícil para desarticular. Tras el hackeo de los denominados Guacamaya Leaks, se confirmó la opacidad del operativo, del cual se reveló que la Fiscalía General de la República investiga a militares por la ejecución de 2 civiles. Especialistas aseguran que las víctimas en que se convirtieron los pobladores de Culiacán merecen la reparación del daño. A ellos se les quitó la tranquilidad y la seguridad. Mientras no tengamos verdad de lo que pasó, vamos a seguir viviendo con un dolor profundo. Y es un dolor que va a permanecer y se va a agrandar. Y muchas veces ese dolor puede agrandarse y puede recaer en acciones que son hasta más negativas. A 3 años de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que su conciencia está tranquila. Yo no sé qué hubiese hecho otro gobernante, pero tengo mi conciencia tranquila. A 3 años no se ha aclarado el objetivo de la detención, las circunstancias ni el número real de muertos en el Jueves Negro en Culiacán, un hecho donde las autoridades federales deben reconocer que hay víctimas que merecen la reparación del daño, conocer la verdad y vivir sin miedo. El culiacanazo debe ser un recordatorio de que existe una política fallida de seguridad y una advertencia de que el gobierno se puede doblegar ante los grupos criminales. Soy Jesús Velázquez y esto fue El Día Que...